Esta es la clase 8 de líneas de transmisión. Este es el comienzo de la línea de transmisión. Vamos a hacer una descripción general de la línea, el soporte, la torre, todo lo que implica el conductor en líneas generales para después entrar en temas matemáticos. Esta es el tema 3, es la primera parte del tema 3 para después lo que les digo, meternos. Vamos a ver impedancia serie, aquí no aparece la resistencia, pero nosotros vamos a trabajar con toda la impedancia serie, que es una resistencia y una inductancia, y luego en el tema 4 trabajamos la capacitancia. Aquí vamos a estar 2 semanas trabajando con inductancia, preparando todo para entender cómo se calcula la inductancia en una línea de transmisión. La línea de transmisión incluye conductores, la torre, los postes. Torre es cuando es más alta y es para sistemas de niveles de tensión más altos. Y todo, hablamos de aisladores, hablamos de soporte, hablamos de los amarres, de todo, eso incluye toda la línea. La línea inclusive incluye la configuración, o sea, cómo están distribuidas esas fases geográficamente, o sea, cómo se separan, cuánto es la separación, todo eso incluye la línea de transmisión. El conductor es el elemento que conduce potencia. Se trabaja con conductividad, ustedes ya saben el conductor lo que significa, pero el conductor además tiene una resistencia, una inductancia, porque se forma un campo magnético alrededor de él. Y entonces nosotros, mientras más grueso sea el conductor, más potencia transmite, o sea, más corriente. Eso aplica para todo, eso aplica para cualquier cable de cualquier tamaño. Mientras más grueso es, más potencia o más corriente tiene capacidad de transmitir. Entonces, cable, normalmente se habla de cable cuando el cable es aislado, es forrado. Cuando es un conductor desnudo se le dice un conductor, pero cable normalmente se refiere a esos conductores que además tienen una pantalla, tienen algún tipo de aislamiento, así sea aislamiento eléctrico. Hay una diferencia. Los conductores que se usan en las líneas de transmisión normalmente están construidos con hilos que forman, no se construye un conductor sólido. Hay distintas formas de construirlo. Ok, en los tipos de conductores, el conductor llega a ser el arreglo completo que transmite de todos los hilos, cómo están arreglados. Ese arreglo de conductores y el nombre, el propio nombre, la identificación, lo que va a decir es cuántos hilos tienen de un material y cuántos hilos tienen y dónde están los hilos. O sea, están en el centro o están en los extremos. Normalmente son concéntricos, o sea, parten del centro y van cambiando en las capas. Una característica, o sea, esto es una tabla con datos del conductor. Entonces ustedes ven aquí el nombre o el código del conductor. Estos son códigos estándares bien conocidos. El área que ocupa en C1000, la forma como están distribuidos, o sea, cuánto de un material y cuánto de otro. Las capas de aluminio, dicen aquí, el diámetro externo. Luego tiene que ver todo este cuadrito, tiene que ver con la resistencia, radio medio geométrico del conductor. Todos estos datos los vamos a usar después para calcular. Esta tabla sirve para calcular reactancia. Entonces, pero esto lo vamos a trabajar después. Simplemente quería que vieran los tamaños. Todos estos datos aquí tienen distintas unidades. Esto es ohmio por 1000 pies. Esto es ohmio por milla. Esto es mega ohmio milla. Entonces tienen que tener cuidado con las distancias porque unas se multiplican, otras se dividen. Y bueno. Los conductores normalmente son iguales para las fases, pero el cable de guarda es un cable que normalmente es mucho más finito. Si ustedes ven las torres en el Ávila, van a ver 3 conductores de un tamaño, de un grosor, y unos conductores arriba de la torre, en el tope de la torre, que son finitos. Esos normalmente son cables de guarda. Eso ayudan a aislar contra descargas atmosféricas y además permiten mandar mensajes de un extremo a otro de la línea para, por ejemplo, hacer operaciones y aislar la línea ante una condición de falla. Les decía, nosotros vamos a usar conductor desnudo. Normalmente se usan aislados en Caracas.
no hay conductores aislados, o sea, conductores apantallados en las líneas de transmisión. Si se van a usar conductores aislados, se usa el polietileno y se usa una pantalla metálica porque no se quiere, lo que no se quiere es que salga el campo magnético del entorno del cable. Normalmente el conductor forrado se usa en instalaciones subterráneas porque pueden ir todos unidos en una sola bancada. Estos son datos de todas las características de los conductores, de cómo se establece el área del conductor, que se usa, todas las unidades de conversión, todos los tamaños posibles de cables para las estandarizaciones de los conductores. Los conductores de líneas de transmisión se usan mucho los que les mostré en la tabla y son característicos. Se usan nombres de pájaros. Hay distintas formas de cuando se tienen unos conductores aislados. Fíjense que la línea rayada es lo que conduce, todo lo demás es aislamiento. Aislamiento contra el campo magnético y aislamiento eléctrico. Entonces, hay distintos cables para hacer esto. Por ejemplo, el cable que va de Chacopata a Margarita, o sea, en la costa de Sucre con Margarita, es un cable para tensiones altas, entonces tiene adentro tiene un aislante. Aquí se usaba también en la subestación Boyacá, era una subestación que se llamaba encapsulada, todo estaba encapsulado, todos los equipos estaban inclusive metidos en un gas que es el SF6 y todos los conductores eran subterráneos y todos apantallados y todos aislados, ¿no? Entonces ustedes llegaban a la subestación y no había ningún equipo, no había suciedad, no había nada, todos eran cajitas y tuberías, todo sellado, que no se veía nada, ¿no? Los conductores, una de las cosas que les pasa a las líneas es que están expuestas a esfuerzos mecánicos que son el peso del propio conductor, pájaros que se montan, árboles o ramas que caen, nieve, el viento, la flecha es, la gravedad jala el conductor hacia abajo, entonces esa curva que da el conductor, todo eso está expuesto el propio conductor y todos los amarres. Las estructuras pueden ser autosoportadas, pueden ser postes de concreto, madera, acero. Aquí se usa madera en la península de Paraguaná porque las condiciones son durísimas para todos los metales, y torres de acero galvanizado estos son los tipos de torre, y una de las cosas que pueden ver, mientras más alta es la tensión, más alta es la torre y más separadas están las fases entre sí. También torres típicas de tamaño, dependiendo del nivel de tensión y la relación contra una persona y contra un carro. Después aquí ustedes ven, estos son conductores de tres fases, o sea, dos líneas con tres fases cada una. El cable de guarda tienen detalles, o sea, aquí va a haber pararrayos para que no impacte ni al conductor ni a la torre, impacte una descarga atmosférica, pero ya vamos a mostrar un poco más detalle en cómo se pega aquí. Esto es la forma en que se amarra un conductor a una torre. Entonces, fíjense, esto que está aquí sería la cadena de aisladores. La cadena de aisladores va a tener tantos platos, la cantidad de platos va a depender del nivel de tensión. Aquí tiene como unos ganchos que salen hacia afuera, que es para descargas de arco, o sea, cuando el arco eléctrico entre los dos extremos es muy alto, aquí hay una descarga. Eso se ve también en Paraguaná, ustedes van pasando por los médanos y ven azul, ven manchas azules, sobre todo en la noche. Es impactante, es impresionante. El aire está muy ionizado, hay mucha sal, hay mucha arena y, y entonces hay descargas que pueden ser inclusive con la torre, ¿no? Bueno, estos son amortiguadores, se busca que el cable no vibre, no tiemble, porque mientras tiembla, entonces corre el riesgo también, primero el esfuerzo mecánico es más alto, y segundo corre el riesgo de romperse. El conductor pasa, se amarra aquí, pasa por un lado de la torre y sigue hacia el otro lado. Todo eso eran la suspensión y retención, la cadena de aisladores va a ser de porcelana. Casi todo se usa aquí en Venezuela. En Venezuela yo no he visto materiales sintéticos, pero se usa normalmente porcelana. Y normalmente son
son marrones. Después están grapas, herrajes, amortiguadores, espaciadores si tenemos más de un conductor por fase para separar, para mantenerlos separados. Los cuernos de arco, el anillo, o sea, el efecto corona, que ya ustedes lo han visto varias veces. Después están las balizas para señalización, que son estas bolas que ustedes ven aquí. Eso es para todo lo que vuela, o sea, parapente, ícaros, aviones, ahorita drones, o sea, hay que poner esas balizas para señalización. Bueno, el modelo de la línea, y ahí es donde entramos nosotros con más detalle. Obviamente hay gente que se dedica a diseñar líneas de transmisión y tiene que diseñar la ubicación de poste, la ubicación de la torre, de dónde van a ir, de acuerdo al terreno y todos los elementos de amarre, que eso está normalizado aquí en Venezuela. Pero a nosotros nos interesa en esta materia entender el modelo de la línea para poder buscar con las cosas que vamos a aprender en las próximas semanas, calcular esos parámetros de la línea y tener el modelo dibujado en el sistema. Eso, al final, vamos a ver dos modelos. Después hay un tercer modelo que es para líneas más largas, las líneas muy largas, que se repite esto muchas veces. Vamos a tener, para la línea corta, vamos a usar el de solo la impedancia serie. Tenemos un voltaje de la fuente, un voltaje del extremo receptor y tenemos la caída de tensión en esta impedancia serie. Luego, en líneas medias o hasta 100 kilómetros, depende hay gente que dice 80, otra gente dice 100 kilómetros, usamos un modelo un poco más completo que es una impedancia serie, perdón, unas capacitancias en paralelo. Este es el modelo un poco más completo. Entonces, cuando nosotros nos van a dar, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a dar las características de la línea, o sea, una línea que tiene un conductor tipo Parrot que tiene 160 kilómetros de longitud y que está configurada en triángulo, y ese triángulo, la distancia entre las fases, entre cada una de las fases son tantos centímetros y nosotros tenemos que con esos datos aprender a calcular todo esto. En estas 2 semanas vamos a aprender a calcular estas dos cosas, o sea, la impedancia serie. Después, en el siguiente tema, aprendemos a calcular esto con los datos de la tabla y con, bueno, una formulita que tenemos que aprender a escribir. La próxima clase, entonces, nos vamos a meter con impedancia serie, vemos la resistencia ya la dejamos así, no la volvemos a ver y empezamos a fajar con la inductancia de la impedancia serie. Ya saben que si tienen dudas, asistan a clase a la hora establecida